Hola, en esta lección vamos a tratar la formulación lagrangiana para sistemas continuos y campos. La diferencia con lo que hemos estado utilizando en las lecciones anteriores es que hasta ahorita nos hemos fijado en sistemas que tienen un número finito de grados de libertad. En cierto sentido, podemos pensar que un sistema continuo tiene frecuentemente un número infinito de grados de libertad. Aquí cabe la aclaración. Cuando hablábamos de un cuerpo rígido, como veíamos, se puede pensar también como un sistema continuo, aun cuando sabemos que la materia tiene una naturaleza atómica o molecular. Aún así, es conveniente en muchos casos imaginar a un cuerpo rígido, por ejemplo, como una distribución continua de materia. Pero en el caso de un cuerpo rígido, vimos que independientemente de que lo veamos como un conjunto finito de partículas o como un sistema continuo, el número de grados de libertad que teníamos era 3 si había un punto fijo o 6 si el cuerpo se puede mover libremente a través de todo el espacio. Aquí, en cambio, lo que queremos nosotros es tratar sistemas que también sean continuos, pero ahora no van a ser suficientes un número finito de coordenadas generalizadas, sino que necesitamos utilizar otra descripción, y eso justamente es lo que vamos a comenzar a ver enseguida. Pero antes de hablar acerca de sistemas continuos, vamos a agregar algunos comentarios finales acerca de lo que estuvimos tratando en las lecciones recientes, cuando tratábamos las simetrías y las leyes de conservación. Para comenzar, ya hemos visto que existe un procedimiento bien establecido que nos permite hallar las simetrías variacionales de una lagrangiana dada, pero veíamos también que algunas lagrangianas pueden no tener simetrías variacionales aparte de la simetría identidad, es decir, la transformación de identidad siempre es una simetría variacional para cualquier lagrangiana, y en algunos casos, como veíamos, puede ocurrir que para una lagrangiana dada no haya más que esa solución trivial. Pero lo bueno, hasta cierto punto, del método de simetrías variacionales es que, como vimos, uno llega a sistemas de ecuaciones que puede ser un tanto laborioso, pero finalmente uno puede hallar la solución, y en muchos casos es posible, sobre todo en la actualidad, auxiliarse de algún software con el que se pueden hacer estos cálculos algebraicos que uno requiere. Por otra parte, en el formalismo hamiltoniano, toda cantidad conservada está asociada con un grupo uniparamétrico de transformaciones canónicas que dejan invariante la hamiltoniana. El problema allí es que, aunque estamos hablando de absolutamente todas las cantidades conservadas, no se tiene un método general para hallarlas fácilmente. Así es de que no nos ayuda quizá en forma práctica el conocer esta asociación, ya que no siempre vamos a poder determinar cuáles son todas las cantidades conservadas, y eso entonces hace que esta asociación, decía, no nos resulte realmente de utilidad en el proceso de integrar las ecuaciones de movimiento. Sin embargo, se puede hacer algo parecido a lo que teníamos en el caso de las simetrías variacionales. Uno puede buscar cantidades conservadas de alguna forma restringida, algo más o menos similar a lo que uno hace en ecuaciones diferenciales en el método de los coeficientes indeterminados. Uno puede fijarse en, por ejemplo, expresiones polinomiales en los momentos o en las coordenadas que tengan coeficientes desconocidos, y uno puede ver si para algún valor de esos coeficientes podemos encontrar alguna cantidad conservada. El problema con ese tipo de ensayos es que a priori no sabemos qué expresión utilizar, y por lo mismo este método no tendría alguna garantía de éxito. Es lo mismo que ocurre, decía, con las simetrías variacionales. Allí uno se está fijando en una clase muy particular de cantidades conservadas, pero en algunos problemas esas cantidades conservadas pueden no existir, es decir, puede que no haya alguna cantidad diferente de una constante trivial. Para comenzar a hablar acerca de la formulación lagrangiana de sistemas continuos, conviene recordar cómo es que las ecuaciones de Lagrange aparecen en el formalismo de la mecánica clásica elemental. Y bueno, lo que podemos recordar es que las ecuaciones de Lagrange aparecen cuando uno expresa la segunda ley de Newton en coordenadas arbitrarias, y si tenemos algún sistema de constricciones en el sistema mecánico,
entonces uno puede hacer uso del principio de D'Alembert, y si no hay constricciones, en el caso en que las fuerzas sean derivables de un potencial, uno termina de una manera u otra con las ecuaciones de Lagrange que conocemos muy bien y que hemos venido aplicando en algunas de las lecciones anteriores. Ahora, también ya sabemos que estas ecuaciones de Lagrange se pueden aplicar en problemas que no tienen directamente una relación con la mecánica clásica. Ya sabemos, por ejemplo, que dada una ecuación diferencial de segundo orden, sin importar cuál sea su significado u origen, se puede llevar a esta forma de las ecuaciones de Lagrange. Y aunque estemos hablando, por ejemplo, de la mecánica relativista, que es otra rama distinta a la mecánica clásica, bueno, aún así este formalismo sigue siendo de utilidad. Por otra parte, estas ecuaciones también surgen en el problema de hallar los valores extremos de una integral de esta forma, siempre y cuando uno se fije en curvas que tengan los mismos extremos en T0 y T1. Gráficamente lo que tendríamos sería una cosa como lo que aquí se trata de ilustrar. En este caso, para hacer posible la representación gráfica de una manera sencilla, estamos pensando que hay una sola coordenada, es decir, imagínense un sistema con un solo grado de libertad. Entonces, si nos fijamos en algún intervalo T0, T1 y en alguna posición final y una posición final, hay muchas curvas que van a poder unir estos puntos extremos, y de todas las curvas que uno puede imaginar o trazar, aquí inclusive podemos limitarnos a curvas diferenciables. Entonces, aquella curva que hace mínimo el valor de esta integral precisamente satisface las ecuaciones de Lagrange. Entonces, aquí es algo bastante interesante y útil el hecho de que las ecuaciones de Lagrange pueden obtenerse en conexión con diferentes problemas, y eso es muy conveniente porque si consideramos y estudiamos estas ecuaciones por alguna razón, con algún cierto objetivo particular, al mismo tiempo estamos aprendiendo mucho sobre lo que se puede utilizar en algunos otros contextos. Mientras que en los problemas de la mecánica es común que usemos el tiempo como la variable independiente, no es necesario que en estas formas en que se emplean las ecuaciones de Lagrange, la t represente efectivamente el tiempo. Por ejemplo, si se quiere hallar la curva más corta entre dos puntos dados de una esfera, aquí imaginemos una esfera de un cierto radio y pensemos en dos puntos determinados, fijos, y tratemos de imaginar curvas que se trazan sobre esta superficie. Cada una de ellas, si es una curva suave o seccionalmente suave, va a tener una cierta longitud que se va a poder calcular por una integral de este tipo. Aquí teta y phi serían coordenadas esféricas, tal como las usamos regularmente. A es el radio de la esfera. Entonces, mediante una integral de esta forma, uno puede calcular la longitud de la curva trazada sobre esta superficie esférica. Y aquí uno puede utilizar, por ejemplo, teta como la variable independiente o phi como la variable independiente, pero esas son simplemente dos posibilidades básicas. Aquí podríamos nosotros utilizar cualquier otro parámetro de la curva y poner teta y phi en términos de ese parámetro. En cualquier caso, vamos a poder llegar a una expresión justamente de la forma que se señalaba arriba, es decir, esta raíz cuadrada va a poder verse como una especie de función lagrangiana, y aplicando las ecuaciones de Lagrange uno va a poder determinar las curvas que en este caso nos interesan, es decir, curvas que minimicen la distancia entre dos puntos dados de una esfera. Ahora, existen problemas del cálculo variacional en los que hay más de una variable independiente. En lo que acabamos de recordar, uno utiliza el tiempo o alguna otra variable como la variable independiente, y eso lleva, al utilizar las ecuaciones de Lagrange, a una o a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Justamente son ecuaciones ordinarias porque hay una sola variable independiente. Pero, decía, hay problemas en donde uno necesita más de una variable independiente. Por ejemplo, si buscamos la superficie de menor área para un borde dado, aquí imagínense ustedes en el espacio euclidiano tridimensional, una cierta curva cerrada, que está aquí en color negro. Esta curva la podemos ver como el borde de una superficie que tiene precisamente ese marco,
pero este mismo marco, este mismo borde, es común a diversas superficies, cada una de las cuales puede tener en principio un área distinta. Para hacer las cosas concretas, vamos a suponer que estas superficies que nos interesan son superficies proyectables sobre el plano XY, y entonces cada una de esas superficies se puede describir dando la coordenada z como función de x y y. Sabemos del cálculo integral en varias variables, por ejemplo, que el área de este trozo de superficie se puede calcular mediante la integral sobre R. R sería la región en donde se proyecta esta superficie en el plano XY, y lo que necesitamos integrar es la raíz cuadrada de 1 más la parcial de z con respecto a x al cuadrado, más la parcial de z con respecto a y al cuadrado, integrando, decía, en el plano XY en la región donde esta superficie queda proyectada. Esta integral es un caso particular de una estructura más general. Entonces lo que vamos a hacer enseguida es pensar de una manera más amplia en integrales que dependan, que tengan un integrando que sea una función de cierto conjunto de variables, que a veces se les llama variables de campo, de sus derivadas con respecto a un conjunto de coordenadas. Aquí la novedad es que no tenemos una sola variable independiente, sino que tenemos n variables independientes. Y en el caso que acabamos de mencionar de las superficies, ahí tenemos una sola función de esas variables, pero en forma más general podemos tener m funciones que dependan de estas n variables, y no hay una relación directa entre un número y otro. Pueden coincidir en algunos ejemplos y en algunos otros puede ser uno más grande que el otro o al revés. Entonces lo que nos interesa es pensar en integrales que tienen esta forma, pero de manera más general pueden aparecer las derivadas de no una función, sino de m funciones. Las mismas funciones sin derivadas pueden aparecer, y las mismas variables que aquí se toman como independientes pueden estar también apareciendo en forma explícita en el integrando. Entonces eso es lo que queremos, y aquí creo que se puede apreciar la similitud con lo que teníamos en la mecánica elemental, donde la función lagrangiana dependía de las q's, de las q puntos y posiblemente de t. Aquí en lugar de t tenemos un conjunto de n variables, en lugar de las q puntos tenemos las derivadas de estas coordenadas con respecto a todas estas variables independientes, y en lugar de las q's tenemos estas nuevas variables, podríamos llamarle coordenadas, aunque como decía, frecuentemente se les conoce como variables de campo. El nombre es algo un tanto secundario, y aquí en este contexto se acostumbra utilizar una L manuscrita y llamarla no precisamente lagrangiana, sino densidad lagrangiana, pero de nuevo esta terminología pues es puramente convencional. Aquí pues solamente menciono los términos que se emplean frecuentemente, pero lo esencial es esto que vamos a ver a continuación. Lo que queremos hacer ahora es determinar las ecuaciones que nos llevan a los extremos de este integral, es decir, queremos saber qué cosa tienen que ser estas phis como funciones de las variables independientes para que este integral tenga un máximo o un mínimo. Simplemente recordemos el problema que aquí se mencionó antes. Con diferente función z vamos a tener diferentes superficies, y para cada superficie esta integral va a darnos un cierto resultado, una cantidad real que representaría geométricamente el área, y en este problema específico lo que andamos buscando es aquella superficie que haga mínima el área de ese trozo que tiene un cierto borde dado. Aquí lo que queremos hacer, repito, en forma general, de manera pues no especificada, no sabemos qué cosa sea esta L, no sabemos cuáles sean estas funciones, simplemente queremos hallar las condiciones que nos van a permitir determinar cuáles son las phis que tenemos que sustituir aquí para que esta integral tenga el máximo o el mínimo valor posible entre todas aquellas funciones que compartan un mismo borde. En el caso que acabamos de mencionar de las superficies, aquí la condición es que todas ellas tengan el mismo marco, el mismo borde. Algo similar es lo que vamos a imponer en el caso que estamos tratando aquí de una forma más general.
Para hacer de nuevo la gráfica de una manera relativamente simple, vamos a pensar que hay dos variables independientes y que hay una sola variable de campo. De hecho, lo que mencionaba antes sobre el problema de las superficies mínimas sería un caso como este, donde tenemos x y y como las variables independientes y la z como la variable dependiente. Ahora ya quizá lo que nos interesa no es el área, sino alguna otra cosa que se pueda calcular mediante una integral. Vean que estos problemas del cálculo variacional son problemas muy especiales porque no estamos buscando máximos y mínimos de cualquier función, sino de funciones que se pueden expresar como integrales de otras funciones. Es decir, cosas que tienen justamente una expresión como esta. Y nos interesan problemas de esta clase porque eso es lo que tiene, por ejemplo, aplicaciones geométricas, como acabamos de ver, y vamos a ver que en el caso de los sistemas continuos o de los campos, esto es justamente lo que finalmente vamos a utilizar. Entonces, vamos a suponer que las phi's como funciones de estas n variables independientes, estas phi's corresponden a un extremo de la integral y vamos a fijarnos en otras funciones h sub i que son funciones prácticamente arbitrarias con la única condición de que se anulen en esta curva gamma, que es precisamente la proyección del borde en donde todas estas phi's van a tener exactamente los mismos valores. Es decir, esta phi i que aquí tenemos corresponde a un extremo. Piensen que esta superficie en color azul corresponde a ese extremo y esta superficie en color verde corresponde a otra elección distinta, y la diferencia entre cualquier otra elección y la que corresponde al extremo, esa diferencia es lo que estamos llamando HI. Pero esa diferencia se hace cero precisamente en el borde. Por eso es que las HI tienen que ser cero en esta curva gamma. Espero que ese punto quede claro porque más adelante lo vamos a necesitar. Entonces, si efectivamente esta superficie color azul corresponde a un extremo de la integral, al fijarnos en la función de r en r, que a cada número real le asocia el valor que es un número real de esta integral, y esta integral la conseguimos sustituyendo en lugar de la phi i más s por hi. Entonces esta s es un parámetro real y lo que estamos haciendo al tomar diferentes valores de s es hacer más grande o más pequeña la diferencia entre esta superficie azul y la superficie verde, que es en la que estaríamos ahora calculando la integral. Por la definición de esta i que dimos arriba, eso quiere decir que donde quiera que estaba las phi i, ahora hay que sustituir phi i más s por hi. Esto es lo que se obtiene. Y si efectivamente en esta superficie color azul teníamos un extremo de la integral, eso quiere decir que en s igual a 0, el valor numérico que tiene esta integral va a ser un máximo o un mínimo. Entonces eso es bastante conveniente porque estamos llevando este problema de máximos y mínimos a un contexto elemental en donde estamos considerando simplemente funciones de r en r, y ya sabemos que en esos casos, si tenemos máximos o mínimos que ocurren en el interior del dominio, la derivada allí tiene que ser 0. Entonces lo que tiene que ocurrir es que si derivamos esto como función de s en s igual a 0, la derivada tiene que ser 0, sin importar si se trata de un máximo o un mínimo. Y para calcular esta derivada lo que hacemos es aplicar la regla de la cadena, naturalmente. Entonces lo que vamos a tener es la parcial de la L con respecto a los primeros m argumentos, que como finalmente vamos a evaluar en s igual a 0, en ese punto donde la s vale 0, entonces van a quedar estas derivadas evaluadas en las phi i, y eso simplemente lo indicamos de esta forma. Aquí la notación esconde muchas cosas, pero pues tratamos de sobreentender qué es lo que está escondiendo. Entonces lo que nos queda son las parciales de la L con respecto a los primeros m argumentos por las derivadas de estos argumentos con respecto a la S, que son las HI. Y algo similar ocurre con los siguientes m argumentos. Serían las parciales de la L con respecto a estas variables, y para no complicar la notación, estas derivadas las vamos a indicar así, que es una notación que se emplea frecuentemente, por ejemplo, en los libros de cálculo diferencial en varias variables. Esta phi i, alfa es la parcial de phi i con respecto a x alfa, que es justamente pues lo que teníamos aquí. Y de nuevo hay que multiplicar estas parciales por las derivadas de estos argumentos con respecto a s, que es lo que aquí tenemos.
En los últimos n argumentos, aquí no hay dependencia en la S. Aquí nos estamos moviendo verticalmente al pasar de una superficie a otra, entonces no estamos cambiando las x. Y por eso entonces no hay aquí ningún término con la parcial de la L con respecto a estas variables que podrían aparecer en esta densidad lagrangiana. Ahora lo que hacemos es el viejo truco de que esta derivada se aplique al producto de estas dos funciones. De hecho, aquí hay que recalcar que hay una suma sobre i. Aquí hay m términos, aquí también, y aquí también hay una suma implícita sobre los n valores de la alfa. Entonces aquí hay una suma que contiene un total de m por n términos. Aquí otra vez, si esto resulta un poquito confuso al principio, pues simplemente traten de imaginar que hay una sigma sobre i de 1 a m y una sigma sobre alfa de 1 a n, mientras que aquí solamente habría una suma sobre i de 1 a m. Entonces hacemos que esta derivada actúa sobre el producto de esta parcial por la h y de acuerdo con la regla de Leibniz habría algo que estaría sobrando. Entonces lo que hacemos es restar precisamente las h's por las derivadas de las parciales de la L, que es lo que está aquí. Entonces separamos el término donde la derivada actúa sobre el producto, aquí está, y todo lo demás aquí está contenido. Lo que queremos es que no aparezcan las HI y sus derivadas, sino que solamente aparezcan las HIs, y eso lo logramos con esta especie de integración por partes, excepto que aquí estamos hablando de integrales múltiples, y en este caso no hablaríamos exactamente de una integración por partes, pero en ocasiones ese término se emplea. Esto que está aquí es una suma, vean ustedes, de parciales que corresponde a la expresión para la divergencia en coordenadas cartesianas. Bueno, aquí no importa si estas coordenadas son cartesianas o no. En el ejemplo que veíamos hace unos minutos sobre las geodésicas de una esfera, las curvas más cortas sobre la superficie de una esfera, ahí las coordenadas que usábamos, la variable independiente podía ser teta o phi, y no es precisamente una coordenada cartesiana. Entonces aquí en esta suma de derivadas, esto se parece a la expresión de una divergencia, aunque no tendría que ser la divergencia estándar de Rn, pero eso no importa. Aquí lo que importa es que tenemos el teorema de Gauss en n dimensiones, que nos dice que cualquier cosa que se parezca a una divergencia, al integrarla sobre una región de n dimensiones, aquí ven que hay una suma sobre n valores de la alfa, y aquí estamos integrando sobre esas n variables. Entonces el teorema de Gauss generalizado nos permite cambiar esta integral por una integral sobre la frontera de la región, y la frontera de esta región R es la curva gamma, que en el dibujo que tenemos arriba es una curva en el plano x1, x2, pero si estamos pensando en n dimensiones, efectivamente, eso sería una superficie, una hipersuperficie o algo así, lo cual realmente no es aquí necesario pues darle un nombre, sino que lo importante es que en esa curva frontera o en esa frontera las HI son cero, precisamente porque estamos nosotros desde un principio comparando diferentes superficies o diferentes phis que tengan un valor común en la frontera, por lo que las HI, como dije antes, tienen que anularse en la frontera de la región R, y eso entonces nos permite olvidarnos de esta parte, quedando nada más esta integral. Todo esto tiene que ser cero, sin importar lo que valgan las HI. Las HI no son totalmente arbitrarias, sino que tienen que ser cero en gamma, pero aún así queda bastante libertad en su elección, y resulta que la única manera en que esto sea cero para cualquier combinación de las HI que cumplan las condiciones que ya se especificaron, esto implica que tiene que ser cero este factor que se encuentra dentro de la integral. De hecho, aquí recuerden, hay una suma sobre i. Bueno, cada uno de estos factores que aparecen en esa suma tiene que ser separadamente cero. Es decir, lo que obtenemos no es una ecuación en realidad. Aquí hay m ecuaciones. Aquí recuerden, la i corre desde 1 hasta m. Aquí lo indico explícitamente. La i puede ser 1, 2 hasta m. Entonces, de la misma manera que en las ecuaciones de Lagrange, lo que tenemos regularmente son pues tantas ecuaciones como grados de libertad se tenga. Aquí también el número de las variables de campo, el número de las phis,
que estemos necesitando va a determinar el número de ecuaciones que van a aparecer en este sistema. Aquí hay una suma sobre alfa, no hay que olvidarlo, pero la i es un índice libre al cual le tenemos que ir dando los valores 1, 2, 3, 4 hasta m para terminar finalmente con un sistema de ecuaciones que ahora ya no sería un sistema de ecuaciones ordinarias como lo que teníamos en la mecánica elemental, sino que ahora va a ser un sistema de ecuaciones parciales porque pues ahora las phis dependen de n variables y eso entonces hace que aquí regularmente terminemos con un sistema de ecuaciones parciales de segundo orden, porque si la L depende de las variables que aquí se indican, entonces estas derivadas van a involucrar primeras derivadas de las phis, que al derivarlas nuevamente nos van a llevar en ocasiones a segundas derivadas de las phis, así es de que esto que obtenemos es un sistema de m ecuaciones diferenciales parciales en n variables. Aquí las variables independientes son las n x que habría. Y bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos para que se vaya entendiendo un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, lo interesante es que estas ecuaciones que salen de un problema del cálculo variacional también se pueden emplear en muchos sistemas mecánicos continuos y campos, aunque no tengan que ver con la mecánica, aunque no tengan que ver con la mecánica clásica. Resulta que estas ecuaciones son muy útiles, aun cuando estemos hablando de otros contextos muy distintos dentro de la física o de la geometría. Y precisamente lo que sigue tiene que ver con algunos ejemplos de ello. Como ilustración podemos regresar al ejemplo de las superficies mínimas, como se les conoce a estas superficies en la geometría diferencial. Ahí veíamos que la integral de interés es una expresión como esta. Aquí hay una única variable de campo, hay una única phi, que sería la z, que se considera como función de x y y. Así es de que el número de variables independientes es 2, el número de variables de campo es 1, aquí se ve precisamente que no tienen por qué coincidir un número con el otro, y lo que está ocupando el lugar de la densidad lagrangiana es esta expresión precisamente, que aquí está escrita básicamente en la misma manera que estábamos utilizando previamente. Entonces lo que hacemos ya sin más trámite es sustituir esta expresión en estas ecuaciones. En este caso, como hay una sola variable de campo, hay una sola coordenada, podríamos decir, que depende de estas variables, entonces vamos a tener una sola ecuación, que es esta. Aquí, sin embargo, hay una suma sobre alfa que va a darnos dos contribuciones, una parcial con respecto a x, una parcial con respecto a y. Entonces, desglosando, desarrollando esta suma, esto es lo que tenemos. En este caso, podemos ver que la densidad lagrangiana no depende de phi, solamente aparecen sus derivadas, así es de que este último término se va a anular. Y las derivadas que hay que calcular pues son bastante simples. Primero, la parcial de la L con respecto a phi x. Aquí se puede obtener, sería 1 entre 2 veces la misma raíz por la derivada del radicando con respecto a phi x. Hay un 2 que se cancela. Y aquí tenemos una expresión totalmente similar cambiando la phi x por la phi y. Ahora hay que derivar nuevamente. Tenemos aquí un cociente que podemos derivar utilizando de nuevo las reglas básicas del cálculo. Y afortunadamente esta otra contribución tiene básicamente la misma forma, cambiando x por y por x simplemente. Todo esto tiene que ser 0, toda esta combinación tiene que ser 0. Así es de que lo que conviene hacer aquí es multiplicar ambos lados de la ecuación por este denominador a la 3 medios para que se cancele esta raíz también. Y uno fácilmente puede darse cuenta de lo que resulta de todo eso. Se puede escribir así, simplemente es cosa de fijarse en el numerador que teníamos aquí previamente. Y haciendo aquí algunas cancelaciones bastante simples, a lo que uno llega es a esta ecuación, todo eso tiene que ser 0. Y si uno llega a encontrar soluciones de esta ecuación, aquí la incógnita es la phi, ven ustedes, que depende de x y y en principio. Esto, como decía, es una ecuación diferencial parcial. Entonces tenemos aquí una sola ecuación de segundo orden. Las derivadas más altas que aparecen son segundas derivadas en dos variables.
Y lo que hace complicado el resolver esta ecuación es el hecho de que no es lineal. Aquí aparecen estos cuadrados multiplicados por estas segundas derivadas, así es de que esta ecuación no es fácil de resolver. Y aunque se pueden encontrar algunas soluciones por separación de variables, son muy limitadas las que se pueden hallar y esas soluciones no sirven para construir la solución general debido a que esta ecuación es no lineal. Pero bueno, no nos interesa tanto el resolver la ecuación, sino simplemente mostrar cómo funcionan estas ecuaciones. Aquí simplemente como un comentario puede verse que si tenemos un plano, aquí regresemos a la gráfica original, si z es una función lineal de x y y, eso corresponde a un plano, y un plano sería la superficie de área mínima que correspondería a un borde que también fuera una curva plana. Pero aquí en general esta curva, que es la frontera, puede ser una curva alabeada, que entonces no va a estar contenida en algún plano. Pero en el caso muy especial de que tuviéramos un borde plano, ahí entonces, pues sí, una función lineal funciona sin ningún problema. Para una función lineal las segundas derivadas son 0 y efectivamente la ecuación se satisface. Pero decía, si tenemos un borde que no es una curva plana, entonces ya es otra solución de esta ecuación lo que nos interesaría. Pasando del ejemplo geométrico a un ejemplo más relacionado con la física, vamos a considerar una cuerda tensa. Aquí imagínense ustedes que esta línea color negro es una línea recta que representa una cuerda muy larga, en principio infinita, que está mantenida en forma tensa y vamos a llamar tau a la tensión de esta cuerda. Le llamamos tau para no utilizar la T mayúscula, que aquí podría representar la energía cinética, y tampoco usamos una T minúscula que representa el tiempo. Bueno, lo que queremos hacer es determinar cuál sería la lagrangiana o la densidad lagrangiana para el movimiento de esta cuerda tensa, suponiendo que vamos a perturbarla ligeramente, es decir, como si se tratara de una cuerda de una guitarra, vamos a rasgarla de tal forma que se ponga a vibrar. Y entonces en cada punto de la cuerda, en cada instante, vamos a tener una cierta distancia, un cierto desplazamiento a partir de la posición de equilibrio, y esto es lo que esta phi va a representar en este caso. Esta phi puede ser positiva o negativa. Lo único que vamos a hacer es suponer que esta phi es relativamente pequeña, o de hecho lo más importante es que la derivada sea pequeña, es decir, que las pendientes no sean grandes. No queremos aquí que se tengan grandes pendientes, sino por lo que vamos a ver enseguida, aquí lo que queremos es que estas desviaciones de la línea recta sean algo muy ligero, en ese sentido, que las derivadas sean cercanas a cero. Entonces lo que hacemos es, aunque se trata de un sistema continuo, vamos a poder utilizar la segunda ley de Newton, es decir, aquí vamos a pensar que el movimiento de esta cuerda se puede estudiar mediante la mecánica newtoniana elemental. Lo que hacemos es fijarnos en un trozo de esta cuerda, y aquí pues estamos exagerando un poquito las cosas para que sea más visible qué es lo que necesitamos. Entonces en cada extremo de este trozo de cuerda, que va a tener una cierta masa, una cierta longitud, va a haber una tensión, y aquí lo que estamos suponiendo es que la tensión es la misma en los dos extremos y solamente tiene una dirección diferente en cada uno de ellos. La tensión siempre va a ser tangente a la cuerda, y entonces vamos a llamar θ al ángulo que se forma entre la horizontal y la tangente a la cuerda. Lo que nos va a interesar solamente es la componente vertical de la tensión, que es lo que va a hacer que esta cuerda se mueva hacia arriba y hacia abajo. Entonces solamente queremos esa componente, y esa componente, estrictamente hablando, sería la tensión por el seno de θ. Pero si efectivamente este ángulo θ es muy pequeño, el seno y la tangente son casi iguales, nos conviene la tangente porque la tangente está directamente relacionada con la derivada. De hecho, la tangente sería la derivada de la función con respecto a x. Aquí el eje horizontal es el eje x. Y sin embargo estamos utilizando la parcial tomando en cuenta que esta phi puede depender de x y de t. Entonces esto es, digamos, la interpretación elemental de la derivada, pero aquí necesitamos hablar de derivadas parciales por esto que acabo de señalar. La phi depende de dos variables.
Si entonces ahora nos fijamos en la componente vertical de la fuerza neta, o sea, sumamos las componentes verticales en los dos extremos, lo que vamos a tener pues es que por un lado vamos a tener este producto evaluado en x0 más h con signo positivo, mientras que un producto similar pero ahora evaluado en x0 va a estar precedido con un signo menos porque esta otra componente está dirigida hacia abajo. Para obtener la fuerza neta, entonces hacemos esa resta. Aquí lo que hacemos enseguida es factorizar esta tau. Tau, repito, se supone que es constante a lo largo de toda la cuerda. Y para simplificar la notación, nuevamente esta parcial de phi con respecto a x la escribimos así. Esta derivada está evaluada en este punto, con la misma t en ambos casos. Y ahora multiplicamos y dividimos por h, y lo que se puede ver es que esto en el límite se convierte en la derivada parcial de esta derivada parcial. Entonces lo que vamos a tener es que aproximadamente, si h es pequeña, esto sería justamente tau por la segunda parcial de la phi con respecto a x en cualquiera de estos dos puntos, no importa cuál de los dos tomemos, por la h que teníamos aquí enfrente. De acuerdo con la segunda ley de Newton, esta fuerza neta tendría que ser igual a la masa de este segmento, que es lambda por h. H sería aproximadamente la longitud de este segmento. Aquí, de hecho, en la curva que está graficada, uno claramente diría que esta longitud es mayor que h, pero de nuevo, si estamos pensando en esta aproximación en la que los ángulos son todo el tiempo muy pequeños, pues prácticamente la longitud sería h, y esa longitud por la densidad lineal de masa sería la masa de este segmento aproximadamente, y la masa por la aceleración, que se calcula como de costumbre, derivando dos veces con respecto al tiempo. Eso nos daría entonces masa por aceleración igual a fuerza neta, que es el contenido de la segunda ley de Newton. Ahora podríamos pensar en que tomamos el límite cuando la h tiende a cero para que las cosas se vuelvan en cierta manera una relación exacta. Lo que uno obtiene pues es esta ecuación, que en este caso, a diferencia de las superficies mínimas, es una ecuación lineal, y esta ecuación recibe el nombre de ecuación de onda en una dimensión. Aquí lambda y tau son constantes, y esas constantes van a determinar la velocidad con la que se propagan las ondas en esta cuerda tensa. Lo que nos interesa no es precisamente la ecuación en sí o su solución, sino su relación con la formulación lagrangiana. Entonces lo que queremos ver finalmente en esta lección es que esta ecuación tiene precisamente la forma que ya se estableció previamente. En este caso, otra vez, tenemos una sola variable de campo, una sola phi, que así se está llamando phi, que depende de dos variables, que son t y x. Entonces vamos a suponer que la x1 es la t y la x2 es la x. Entonces en esta suma hay dos contribuciones, y lo que queremos es escribir esta ecuación en esta forma. Entonces se puede ver que este primer término sería la derivada con respecto a t de lambda por phi, t, mientras que este otro término sería la derivada con respecto a x de menos tau por phi x. Y un poquito de reflexión nos permite ver fácilmente, sobre todo tomando en cuenta la experiencia que uno ya tiene de la mecánica elemental, que una posible elección para la densidad lagrangiana en este caso sería esta expresión. Vean ustedes que si se sustituye aquí, para comenzar, este término desaparece. Aquí la L no depende de la phi, solamente aparecen sus derivadas. Y si uno calcula estas derivadas, este factor de un medio va desapareciendo y uno recupera esta ecuación. De hecho, en este caso muy especial, este primer término se puede identificar como una densidad de energía cinética. Recordemos que la energía cinética en forma elemental es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esto pues es una velocidad vertical con la que se está desplazando cada punto de la cuerda, mientras que lambda es la densidad de masa, así es de que esto sería entonces una densidad de energía cinética, lo cual suena consistente con llamarle a la L una densidad lagrangiana. Este otro término, en forma similar, lo podemos ver como una especie de densidad de energía potencial, pero cualquier intento de ese tipo, que bueno, en este caso puede funcionar bien, no va a ser muy útil en otros casos más complicados, así es de que lo que vamos a hacer es pues no tratar de utilizar la misma receta que funcionaba para el caso sencillo, para encontrar la lagrangiana natural
de sistemas conservativos, sino que aquí prácticamente cada problema requiere un tratamiento en especial. Y por lo menos en este caso estamos ya viendo un ejemplo en donde efectivamente tenemos un sistema continuo. Aquí la cuerda se supone que es un cuerpo que tiene continuidad. Aquí no estamos necesitando la idea de moléculas o de átomos. Y mediante esta densidad lagrangiana uno recupera esta ecuación que, como vimos, es válida en cierta aproximación, particularmente para oscilaciones suaves de la cuerda. Y en este caso, pues, es que tenemos esta ecuación lineal. Bueno, espero que lo anterior resulte fácil de seguir. Vamos a tratar en la siguiente lección algunos otros ejemplos y vamos a ver cómo hay algunos resultados que son análogos a lo que ya tratamos previamente, en particular la idea de variables ignorables o coordenadas ignorables. Vamos a ver que se puede aplicar también y va a llevarnos a una especie de leyes de conservación, pero que ahora se van a expresar en una forma un tanto distinta. Como siempre, muchísimas gracias por la atención y hasta la siguiente.